Bueno, en Lucas 12:48, esto es un chiste interno para los que estuvieron allá en el Valientes. ¿Se acuerdan de esta la original de Spider-Man? ¿Se acuerdan? Obvio. ¿A quién tenemos ahí? Al tío Ben. ¿Y cómo se llamaba Spider-Man? Peter Parker. Peter Parker. ¿Peter Parker quién es? ¿Cómo es Peter en español? Pedro. Es Pedro. Y hoy vamos a tener a Jesús que le dice a Pedro: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta es la única referencia a una película que voy a hacer el resto de... bueno, ¿Qué momento? Sí, qué momento. Bueno, después recortamos parte. Entonces vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ver por qué tenemos que entender, por qué tenemos que asimilar que el gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero vamos a verlo en la palabra de Jesús. Jesús sigue en este discurso, es un discurso larguísimo que Jesús está dando, y como pasa mucho en el discurso de Jesús, en muchas de las predicaciones, es como que Jesús tiene una gran multitud que le está hablando y diciendo un montón de cosas, pero tenía a los discípulos cerca, y cada tanto es como que le da la espalda a la multitud y le empieza a hablar a los discípulos, y cada tanto vuelve a hablar la multitud. Y ahora estamos en un momento en el cual le venía hablando a los discípulos, ¿no? Y le dice el versículo 35 de Lucas 12. Ahí va. Estén vestidos, importante estar vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento en el que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá, mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo de Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Pedro preguntó: Señor, ¿esta ilustración es solo para nosotros o para todos? ¿No? Ahí Pedro se da cuenta que está hablando cosas a los discípulos, pero también está la multitud escuchando. Y Jesús, como de costumbre, no da una respuesta directa. Y dice: y el Señor le respondió: un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a este siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa: mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos y a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Repito esa última parte. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Bueno, esto, como les digo, ni siquiera terminó. Sigue Jesús el domingo que viene con una parte un poquito más intensa todavía. Pero vamos, hay una cosa que es importante. Lo hemos hablado en algunos otros discursos, que Jesús habla y dice cosas muy duras. Pero bueno que lo recordemos. Antes de preguntarnos qué es lo que esto significa para nosotros, es bueno que hagamos una distinción de algunas cosas que Jesús viene diciendo y que incluso tienen que ver también con el domingo que viene. Que tiene que ver con cuál es el propósito o qué vino a hacer Jesús a la tierra. Y nosotros tenemos esta perspectiva excelente de que Jesús vino a morir por nuestros pecados, y quien ponga su fe en Él y pida perdón por sus pecados será perdonado y será salvo.
amén de eso. Pero además Jesús, en varias partes de la palabra, también nos dice que Él en realidad, también como aparte de ser el Hijo de Dios, que sin duda es lo principal, pero Él también vino a la tierra con un rol de profeta específicamente a Israel. Eso tenía que ver con, nosotros obviamente está bien, 2000 años después que nos enfoquemos en su rol y en su propósito global, mundial y eterno, ¿no? Pero Jesús también tenía un propósito específico para ese momento y hubo una razón por la cual Dios lo envió en un momento determinado. Entonces, nosotros cuando leemos las Escrituras, y principalmente cuando estamos leyendo las palabras de Jesús, nos encanta eso, ponernos en el lugar de los discípulos, ponernos en el lugar de la multitud y pensar que Jesús nos está hablando directamente a nosotros. Y bueno, ni que hablar que hay un poco de eso, pero también hay que hacer un poquito de trabajo para ver qué cosas realmente son para nosotros y qué cosas no. Entonces, es importante también entender de que Jesús vino como profeta también a Israel, a su pueblo Israel. Y como todos los profetas que habían venido antes, por supuesto que Jesús no fue un profeta más, es Dios mismo hecho carne, pero como todos los profetas anteriores, Él vino también a denunciar y acusar del pecado del pueblo, y principalmente el pecado de los líderes, Ezequiel 34, y vino también a decirles que Dios al pueblo de Israel le había dado una gran responsabilidad, por lo tanto Dios esperaba mucho de ellos. ¿Y a qué voy con todo esto? Hablamos de esto, ¿se acuerdan? En la miniserie que hicimos hace poco sobre el reino de Dios. Y hablamos esto, que esta idea de Dios queriendo compartir su gloria y su salvación con todo el mundo no es algo nuevo, no es algo que pasó a partir de la Gran Comisión en Mateo 28, que ese fue siempre el plan de Dios desde que Él eligió a Israel. Y Él le dijo, yo los he elegido y lo voy a bendecir para que ustedes sean de bendición a todas las familias de la tierra. Y tristemente el pueblo de Israel no hizo eso, tristemente el pueblo de Israel se encerró en sí mismo, se ocupó de sí mismo, y empezaron a vivir también en mucha corrupción y hacer un montón de cosas malas. Todo esto para decir que antes de nosotros pensar que Jesús, cuando habla de estas historias de los siervos y de... ¿cómo es se me fue ahora y el jefe me sale ¿cómo que dice acá? El amo, perdón, se me fue la palabra amo, ¿no? Antes de pensar que Jesús, cuando está hablando del amo, que va a regresar, que nosotros estamos pensando en la segunda venida de Jesús, hay que llegar ahí porque obviamente esta palabra también es para nosotros. Pero primero entendamos, y les aseguro que si ahora no queda muy claro, el domingo que viene va a quedar clarísimo. Jesús les está diciendo, ya de muchas maneras, y una y otra vez les reitera, que Él es el amo de Israel que había venido. Que a Israel ya se le había dado un gran tesoro, ya se le había dado una gran responsabilidad a ser el pueblo elegido de Dios y quienes tenían que representar delante de todos los pueblos a Dios. Y Dios ya le había dejado una gran tarea. Y por eso les había dicho, les está diciendo, cuando ustedes menos se lo esperen, voy a venir. Y les digo eso, en el domingo que viene, queda claro que le está diciendo, acá estoy muchachos, acá estoy, llegó el tiempo del juicio para Israel. Entonces, nosotros debemos estar listos en todo tiempo para encontrarnos con Dios. Esto es lo que Jesús le dice a los discípulos y lo que Jesús también le dice a las multitudes. Ustedes, pueblo de Dios, tienen que estar listos. Dice, estén vestidos y listos para servir, listos para cumplir con el propósito que Dios les ha dado. Estén listos, y nos da un par de razones muy importantes. Dice, estén listos para encontrarse con Dios, estén listos para la venida de su amo, de su Señor. La razón número 1 es porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos cuándo. Y los judíos estaban esperando que viniera el Mesías. Pero resulta que en esta cuestión de simplemente esperar y de siempre patearla para adelante y todo lo demás, o de pensar de que el Mesías iba a venir para encargarse de los otros pueblos. Nunca pensaron que el Mesías también iba a venir para encargarse de ellos. Entonces esto los tenía desubicados y ellos no estaban listos para servir, para amar y para obedecer a su Señor. Y en nuestra vida yo les compartí una vez como un pensamiento recurrente que yo tenía en mi adolescencia, ¿no?
cuando yo realmente me comprometí con el Señor ahí a los 13, 14 años. A los 13 años, a los 14 me bauticé. Y bueno, y ahí dije, no, está bien, ya hice mi fe personal, dije, ya no voy a vivir de la fe de mis padres o lo que sea, realmente voy a vivir para Dios. Pero bueno, obviamente nosotros sabemos que a partir de ahí, igual, cuanto uno más quiera hacer la voluntad de Dios, más frustraciones tenés porque más consciente sos de todo lo que a Dios le fallás. Y cada tanto cuando uno empieza a acumular una lista ahí de pecados sin confesar, dice, bueno, está, yo qué sé, pero al final tengo 16, 17 años, la verdad que tengo tiempo para comprometerme con Dios. Yo no veo a ningún adolescente así alrededor mío, realmente así comprometido en fuego para el Señor. Significa capaz que no, tampoco es como el tiempo, capaz que Dios no espera esto de mí. Seguramente cuando cumpla 20, 22, 23 años, ahí sí, voy a tener el tiempo, voy a tener la madurez para poder encarar con Dios. Y era un poco ese pensamiento de decir, bueno, todavía no, va a haber tiempo para eso. Y Jesús dice, muchachos, tienen que estar prontos todo el tiempo, porque ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. Y aparte porque si uno está pensando, bueno, vamos a tener las cuentas cortas con el Señor, vamos a arreglar las cosas con Dios cuando nosotros estemos, cuando nos vayamos a encontrar con Él, significa que en realidad nosotros lo que queremos es hacer letra cuando nos encontremos con Él, y no hay realmente un corazón transformado de querer. A ver, ¿por qué pasa que, no sé, ¿no? Cuando nos comprometemos a hacer algo, no sé, en la casa, ¿no? Se va alguien, no sé, nos pide nuestra madre, nos pide, no sé, nuestra esposa que lavemos los platos antes de que vuelva. ¿Y por qué pasan esas cosas? Uno dice, no sé, dejo todo último momento y de repente faltan 5 minutos para que llegue, vamos a hacer todo así de golpe, ¿no? Porque uno no tenía en realidad la intención de hacerlo. Pero es más para quedar bien. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros a veces vivimos nuestra vida relajados, vivimos nuestra vida sin estar listos para la batalla, sin estar listos para cumplir con el propósito y con las cosas que Dios nos ha encomendado. Y en realidad lo que nos preocupa es que, bueno, cuando nos morimos o cuando el Señor vuelva, bueno, haber cumplido ahí lo mínimo y suficiente como para poder entrar al cielo. Y ya no se trata de la vida en abundancia que el Señor nos dio para vivir ahora, sino como hablamos en la serie del Reino de Dios, muchas veces nuestra cabeza está en, bueno, mientras pasemos bien en la eternidad y lleguemos al cielo, pasa nada. Después el resto acá, bueno, lo vamos a pilotear como podamos. El Señor dice, no sabes cuándo el Señor te va a pedir cuentas por tus acciones y por todo lo que Él te ha dado. Y este tipo de actitud de decir, bueno, la cuestión es que cuando el Señor vuelva, más o menos estar ahí, revela mucho sobre nuestro corazón. Y sobre a qué cosas nosotros valoramos, a qué cosas nosotros le damos importancia. Realmente que nuestro corazón está en amar profundamente a Dios y que nuestro servicio sea consecuencia del amor de Él. O está simplemente, bueno, eso en cumplir. O justamente en lo que nos puedan ver o en lo que nos puedan dar o en la forma en la que nos puedan animar o recompensar por lo que hagamos. Pero además Jesús, la segunda razón, sí tiene que ver con que en su venida dice que seremos recompensados. Ahí en el versículo 37 dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Serán recompensados. Y hemos hablado que también para Dios forma una parte importante también de las cosas que Él nos quiere decir, de que nosotros miremos el gozo que nos espera, la alegría que nos espera, porque en muchos momentos para nosotros obedecer a Dios no va a ser algo fácil. Y a veces nos puede parecer raro esta idea de contrastar. Bueno, ayer veíamos con los adolescentes, ¿no? Una de las ideas del discipulado era esto de que Dios por un lado te ama apasionadamente y además de verdad Dios quiere que seas feliz. Dios quiere nuestra alegría, Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere que nosotros seamos completos y llenos en Él. Y ahí uno dice, bueno, pero al final, ¿por qué si yo de verdad me pongo a obedecer a Dios, todo parece que fuera mucho más difícil? ¿Y por qué a veces me vienen muchas pruebas que si yo hiciera mi vida seguramente me las podía evitar? Lo que pasa es que Dios sabe lo que verdaderamente nos va a hacer feliz por el resto de la eternidad. Y Él nos dice, sí, estar preparados, estar vigilantes, estar sirviendo, estar cumpliendo con el propósito que Dios les dio, estar obrando de esa manera. Ni que hablar que no va a ser fácil. Va a ser mucho más fácil ser un cielo que se relaja y que dice, bueno, me echo para atrás,
me pongo a mirar un par de series en Netflix y tal. Y bueno, vemos ahí a ver qué podemos hacer, cómo podemos disimular, ¿no?, cuando llegue el Señor. Sin embargo, Dios dice, vale la pena porque la recompensa, el resultado de tu trabajo, de tu servicio, de tu fidelidad, va a ser algo mucho más grande. Y hay dos recompensas que el Señor nos dice en este pasaje. Ahí en el versículo 37 dice, bueno, serán recompensados. Les digo la verdad, o como dice en la Reina Valera, ¿no? De cierto les digo. Y esta frase es muy importante, es muy interesante. Y saben que la última vez que apareció esta frase, de cierto les digo, es como un énfasis importante de Jesús, ¿no? Estamos al final del capítulo 12. La última vez que Jesús usó esta frase fue en el capítulo 4. O sea que decimos, bueno, Jesús de verdad está queriendo decir algo importante acá. Si de cierto les digo, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Qué impresionante, ¿no? Que el Señor nos pide que seamos vigilantes, nos pide que estemos prontos, que estemos deseosos de servir, que sirvamos realmente con corazones agradecidos y deseosos, aun cuando parece que nadie nos está mirando. Y a su regreso, Él nos dice que su objetivo es que nosotros podamos ser servidos por Él. Ahora, como les dije, ¿no? Tenemos que hacer este ejercicio de ver qué significó para ellos, para ver qué significa para nosotros. Y Jesús, si estamos diciendo que esta es la venida del Señor, y quería ver, bueno, quiénes del pueblo de Israel estaban vigilantes y atentos y esperando y recibiendo al Señor, nosotros sabemos que Jesús, de una forma extremadamente literal, para hacer que está dando una pequeña historia, una pequeña parábola, Jesús, sobre el final de su vida, se iba a sentar con sus discípulos en una mesa. El Señor, Rey del universo, el creador de todas las cosas, el Dios de Israel, quien eligió a su pueblo y por cientos de años vio como su pueblo lo rechazó, como su pueblo hizo como estos siervos rebeldes que se golpeaban entre sí, que maltrataban a otros, que se emborrachaban y que desperdiciaban el gran propósito que Dios les había dado. Ese Dios vino y a quienes estaban vigilantes, atentos y dispuestos a seguirlo y a servirlo, se sentó con ellos en una mesa. Se puso un delantal o se guardó, se remangó ahí también su vestido. Lo sirvió, partió el pan, lo sirvió a ellos y le dijo, me estoy dando a mí mismo para ustedes. Tomó agua y tomó una toalla. Y el creador del universo, aquel quien perfectamente podría haber salteado todo esto y haber ido directamente a destruir a su pueblo y querer saber nada más con ellos, se humilló, le lavó los pies y le dijo a Pedro, si yo no te lavo, si yo no te sirvo, vos no podés tener parte en mi reino. Y momentos después fue entregado para ser brutalmente asesinado en el peor pecado que jamás hombres hayan cometido en toda la historia de la humanidad. Y lo hizo por amor. Entonces Jesús les dijo, aquellos siervos a quienes yo encuentro vigilantes van a ser recompensados con mi presencia, van a ser recompensados con mi vida, van a ser recompensados con la comunión conmigo y podrán disfrutarme para siempre. Y al mismo tiempo Jesús les dijo, si nos salteamos unos versículos, en el 44, les dice, bueno, del 43, si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. De nuevo esta idea. Les digo la verdad,
el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Y nuevamente vemos cómo esto se cumplió para los discípulos. Acá es donde vemos la forma, si uno lo mira por arriba, parece que Jesús le clavó el visto a Pedro y le dijo, no te voy a contestar la pregunta. Veo que Pedro le preguntó, che, todo esto que está diciendo, no entiendo, ¿nos está diciendo a nosotros? ¿Es para toda la gente? Y pareciera que Jesús no le contesta. Pero Jesús les dice, ¿sabes que hay otra recompensa? La otra recompensa, parte de la presencia, parte del servicio, parte de que el amo se da a sí mismo para los siervos, es la recompensa de que aquellos que sean fieles, yo les voy a dar todo lo que tengo. Y vemos cómo con los apóstoles, contestándole que sí, que en parte era para ellos esta palabra, a los discípulos, a los apóstoles, Jesús le entregó todo lo que tenía, porque después que Él murió y resucitó, cuando dijo que era hora de ir al Padre, dijo, ahora ustedes son mis representantes en la tierra. Ustedes tienen las llaves del reino, ustedes van a ir y van a conquistar y van a hacer que el pueblo de Dios, que el reino de Dios avance y que crezca. Y vemos, si seguimos leyendo el mismo relato de Lucas que continúa en el libro de los Hechos, vemos cómo los discípulos cumplen esta palabra que Jesús les dijo, creo que antes, creo que ya lo leímos esto, que le dijo, y mayores cosas van a hacer, cuando le va a ser bien que yo no esté, porque ustedes van a hacer mayores cosas que yo. Y no dicen mayores cosas que Jesús, y lo podemos ver a lo largo de la historia. Como con el poder de Dios, con la presencia de Jesús, a través del poder del Espíritu Santo, los discípulos comenzaron una iglesia que jamás, nunca nadie la pudo detener. Y hoy en día, 2000 años después, estamos en el otro extremo de la tierra, con lugares todavía a los cuales llegar. Pero nada pudo detener a la iglesia de Dios, al reino de Dios. Entonces Él le dijo, aquellos a quienes yo encuentre vigilantes, aquellos a quienes yo encuentre sirviendo con un corazón dado a mí, a quienes no le importa cuándo es que yo llego, sino que dicen, no importa si el Señor viene ahora o viene dentro de 10.000 años, yo voy a permanecer fiel al Señor. Dice, mucho más les va a ser dado. Y vemos cómo eso se cumplió con los apóstoles, con los discípulos. Pero también es cierto para nosotros hoy en día. También es cierto que el Señor quiere darnos mucho más. El Señor quiere usarnos de maneras grandes. El Señor quiere que su poder trabaje a través nuestro. Pero al Señor le importa cuál es tu corazón al momento de servir. Al Señor le importa qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Estás solamente haciendo las cosas para que te vean o para ver cuándo podés ser más visto por otros? ¿Estás haciendo las cosas solamente para ver si puedes obtener una recompensa antes de que vuelva el Señor? ¿Estás viviendo acorde a tus pasiones, a tus deseos? ¿O realmente tu corazón está entregado a vivir en la presencia y disfrutar de la presencia del Señor? Entonces Jesús también nos da dos maneras de estar, o dos formas en las cuales significa esto estar siempre listo. Estemos siempre listos, nos dice el Señor. ¿Cómo? Versículo 42. Dice ahí, el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Entonces nos dice que el que está siempre listo es dos cosas. Es fiel y es sensato. O prudente, dice ahí la Reina Valera. Entonces, fidelidad y sabiduría. Dos cosas que el Señor quiere que nosotros usemos de la mano para poder buscarlo, para poder servirlo. Fidelidad, ¿cómo está tu corazón? Cualquier viento, cualquier prueba que viene, cualquier desajuste en tu vida hace de que toda tu vida se te desmorone y hace que dejas que bueno, está, eso. Mi compromiso con el Señor, bueno, queda atrás porque ahora, no sé, estoy mal o tengo otras prioridades o lo que sea y dejamos las cosas a un lado. Y la sabiduría en nuestro momento de servir, ¿cómo estamos nosotros buscando tomar decisiones? ¿Cómo estamos nosotros obedeciendo a Dios? ¿Hacemos las cosas según nuestros gustos, según lo que nosotros queremos, según lo que a nosotros se nos antoja o buscamos la prudencia, la sabiduría del Señor?
Recordemos que una forma en la que Jesús también le contesta esta pregunta a Pedro, le dice, ¿no? El siervo fiel y prudente, fiel y sensato, es aquel a quien se le puede dar la responsabilidad de dirigir a otros. Le está diciendo, sí, ustedes como discípulos, ustedes como apóstoles, van a tener una responsabilidad por sobre los demás. Y sin embargo, ahí vemos de que nosotros muchas veces podemos tener responsabilidades dadas por Dios y que nosotros no estemos actuando acorde a eso. Y por eso la conclusión a la que llegamos ahora en un par de minutos. Pero después también Jesús nos habla de qué pasa en el otro caso. ¿Qué pasa cuando en vez de estar listos, en vez de fidelidad y prudencia, hay rebeldía? Porque Jesús sabía que se iba a encontrar con muchos de estos. Y en el 45 dice, ¿no? Pero ¿qué tal si un siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? ¿Cuántos de nosotros vivimos de esta manera? ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas en nuestra vida, como decíamos hoy, que decimos, ¿sabes qué? Esto, todo bien, pero esto no me importa. Esto es en esta área de mi vida yo voy a hacer lo que a mí se me antoje. Que Dios no se meta en esto. El Señor te ha dado una responsabilidad. Y antes de pensar en cosas prácticas de servicio, pensemos en que la mayor responsabilidad que el Señor te ha dado a vos y me ha dado a mí es su mensaje. Es el mismo hecho de poder ser siervos de Él. Es el mismo hecho de poder decir, che, yo conozco la verdad, conozco el Evangelio, conozco aquel que es el camino, la verdad y la vida. Esa es la mayor responsabilidad que vos jamás podrías llegar a tener. Y saber que Dios te da, teniendo ese gran tesoro, tenés la responsabilidad de compartirlo y de decirle a otros, vengan y vean que el Señor es bueno, probad y ved la gran satisfacción y la gran alegría que hay en su presencia. Comprueben que no hay nada mejor, no hay mayor alegría que servir a nuestro Dios y la enorme y preciosa recompensa que podemos tener cuando nos entregamos completamente a Él. ¿Cómo estamos actuando con esa gran responsabilidad que se nos ha sido dada? El gran poder que se nos ha entregado al tener su mensaje. Y ahí Jesús dice, les digo la verdad, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos. Y acá en la traducción le gana a la NTV, a la Reina Valera. En la Reina Valera dice castigará. Pero cuando uno busca esa palabra, yo cada tanto cuando las versiones veo una diferencia más grande, ¿no? Digo, una cosa es castigar, otra cosa es descuartizar a alguien. Y dije, esto es medio raro. Se levantaron medio mal humor los de la NTV ahí cuando la fueron a traducir. No, pero busqué y la palabra castigará en realidad, la traducción más fiel, es un castigo realmente mortal, del cual no sobrevivís de ese castigo. Y dice, cortará el siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. De esto es lo que Jesús se va a encargar el domingo que viene. Nos va a hablar de que Él vino a traer juicio. Y un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se preparará ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Y acá nos habla de la importancia que nosotros tenemos de realmente entregarnos completamente al Señor, porque hay consecuencias para nuestros pecados. Por eso lo vamos a hablar el domingo que viene. Entonces, ahí termina diciéndonos, ¿no? Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. El tiempo de Israel de rendir cuentas había llegado. Jesús dijo, yo soy el amo que he venido y vengo a pedirles cuenta de lo que han hecho, de tener el gran tesoro de ser el pueblo de Dios. Y Jesús nos va a contar, por eso estén atentos y no se olviden que estos dos pasajes es un mismo pasaje. Nos va a contar cómo su venida, cómo la cruz, que es salvación, es gozo, es entrega para nosotros. También la cruz es juicio para quienes lo rechazaron. Entonces ahora nosotros tenemos un mayor tesoro, una mayor responsabilidad.
No solamente confiamos en un Mesías que ha de venir, nosotros ya sabemos quién es el Mesías que vino, ya sabemos quién nos da la salvación. Ya tenemos una revelación completa en la palabra de Dios de la forma en la que Dios quiere que vivamos y que conduzcamos nuestra vida y que alcancemos salvación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo con ese gran tesoro? Una gran responsabilidad nos ha sido dada. ¿Estamos listos siendo fieles y siendo prudentes con el tesoro que Dios nos dio? Dios nos llama a despertar. Dios nos llama a decir, no podemos perder más el tiempo. Dios nos llama a decir, no nos tiene que importar cuántos años más vamos a vivir en esta tierra, cuándo va a llegar el fin a nuestra vida o cuándo volverá el Señor. Tenemos que vivir toda nuestra vida como para una audiencia de uno. El Señor siempre está mirándonos, el Señor siempre está contemplándonos, el Señor siempre está sobre nosotros. Pero si vos y yo hemos puesto nuestra fe en el Señor ha venido para mostrarnos su amor. La razón por la cual estos siervos recibieron un castigo tan duro es porque ellos pertenecían al pueblo de Israel. Ellos habían sido elegidos como siervos de Dios. Acá no está haciendo una diferencia entre quienes son cristianos o no cristianos. Ni siquiera este es un versículo que nos pueda dar pistas sobre si se pierde la salvación o no. Jesús le está hablando al pueblo de Israel. Ustedes fueron elegidos como pueblo con un propósito. No lo han cumplido. Y ahora a nosotros nos queda este desafío de preguntarnos, ¿estamos listos? ¿Estamos siendo fieles? ¿Estamos considerando a nuestro Señor y la manera en la que quiere que vivamos, la manera en la que quiere que lo sirvamos, la que Él quiere que nos relacionemos con Él? Estamos vos y yo, la mesa Jesús ya la sirvió. Estamos nosotros disfrutando de esa mesa. Vos y yo nos estamos dejando servir por ese Señor que vino a entregarse a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que vos nos hables en esta mañana. Sin duda es un pasaje no solamente duro, también es complicado de entender los ejemplos, las historias, todas las cosas, Señor, que vos le estabas comunicando a esta gente, Señor, de este tiempo. Pero nosotros, Señor, queremos ser sumisos a tu palabra. Nosotros, Señor, queremos pedirte ayuda, Señor, que nos ayudes a verte, que nos ayudes, Señor, a reconocerte en todos nuestros caminos y que podamos, Padre, amarte, Señor, y buscarte de todo corazón, que esté nuestro deseo, que no nos importe, Señor, cuánto más tiempo tenemos en esta tierra, que lo que nos importe, Señor, sea entregarnos de todo corazón a aquel que ya se ha entregado por nosotros, a quien ya ha dado su mayor muestra de amor, muriendo por nuestros pecados. Y ahora nosotros, como resultado de ese amor, queremos servirte, queremos serte fieles, queremos estar listos, queremos ser sabios y prudentes para seguir disfrutando de tu presencia, de tu amor, todos los días de nuestra vida y hasta la eternidad. Padre, desafía nuestra vida. Señor, háblanos. Aquellos que estamos cansados del camino, recordanos, Señor, que vos preparás una mesa delante de nosotros y que vos nos has servido y que siendo el Rey del universo, Señor, nos has dado todo. Padre, te pido en el nombre de Jesús que vos nos animes y nos desafíes. Y aquellos que estamos en rebeldía, te pido, Señor, que nos hagas reaccionar y que te busquemos y que te honremos. En el nombre de Jesús. Amén.